Buenos días, muy buenos días. Estamos nuevamente conectados, remotamente, pero conectados, eh, para seguir compartiendo un poquito en este espacio de la ingeniería del alma. Eh, Estamos víspera de Shabbat Bereshit. Esta semana para allá justamente es la primera de la Torá en el comienzo y probablemente, no sé si hay muchas otras parashot con tantas enseñanzas y con tanta profundidad como esta. Eh, Según cómo las cosas comienzan es como se desarrollan, entonces uno entiende cómo el mundo fue creado, para qué fue creado, seguramente va a poder sacar mucho más provecho de este mundo y de lo corta a veces que termina siendo la vida. Así que los invito a cada uno de los que están escuchando este mensaje y que además de escuchar esta clase, ojalá también puedan leer un poquito la parashá esta semana y sacar de ahí enseñanzas para la vida. Bueno, Fanny, buen día. Mauricio, muy buen día también. Eh, el tema de hoy lo titulé Cómo mantener el foco, cómo no perder el foco en la vida. Eh, y de nuevo, obviamente, esto lo vamos a explorar a partir de las enseñanzas de Dessler, por supuesto. Eh, Voy a combinar distintas cosas, así que esto no sé si lo van a poder encontrar tal cual en las páginas del libro, pero el que quiera y tenga el texto, entonces en el texto en búsqueda de la verdad, en el tomo 1, está hacia el final del tomo, en la página 169, vamos a empezar. Eh, y a ver, la pregunta que creo que uno naturalmente se hace, sobre todo después de haber pasado por el periodo de Rosh Hashanah, Yom Kippur y todas estas festividades, cuando uno tiene un momento de iluminación, de claridad, y uno decide que uno dice, por fin entendí qué es lo importante en la vida. La pregunta es cómo puedo mantener esa claridad. ¿Sí? ¿Cómo mantengo el foco? ¿Cómo mantengo realmente puesto mi ojo en donde yo sé que tengo que tenerlo? Y cómo puedo evitar distraerme hacia todas las otras cosas que probablemente me alejan de alcanzar ese objetivo que yo ya entendí que quiero tener. Eh, no voy a dar una fórmula mágica, que si existiera creo que nosotros no tendríamos tampoco mucho propósito en la vida. Es justamente parte de nuestros desafíos, es lidiar con esta dificultad. Lo que pasa es que hay dos maneras de vivir la vida. Eh, una es sentir que el mundo es difícil y nosotros estamos acá a merced de lo que el destino nos depare. Esa es una manera de enfrentar esto. Y uno entonces activa su modo supervivencia y hace su mejor esfuerzo para poder salir airoso de estos 120 años de vida. Esa es una manera. Y la otra manera de encarar la vida es entender que a pesar de que es difícil, no estamos solos en este camino. Explica Derech Hashem, Rav Luzzatto explica que la historia de la humanidad se divide en dos periodos. ¿Sí? Y justamente en la parashá esta semana, Bereshit, por eso les hablé de eso un poquito en la introducción. Ahí mencionamos el famoso episodio cuando Adán y Eva, Adán y Jabá, comieron del fruto prohibido. Eh, Ahí si uno lee el texto en forma simple, parece ser que Dios, como el padre, le dijo a los hijos que no podían hacer algo, los hijos hicieron lo que no debían hacer y Dios los castiga. Eso es lo que uno puede leer superficialmente. Sin embargo, explica Derech Hashem que lo que pasó ahí fue un cambio cósmico radical y que marcó el destino de todas las generaciones que vinieron de ahí en adelante de forma tremenda. Y nosotros somos fruto de esa desviación, de ese cambio que ocurrió en ese instante de tiempo. Ese evento que pareciera ser algo
pasajero, algo anecdótico casi en la historia de la creación del mundo, ese es probablemente el evento más importante de cara a la manera en que nosotros enfrentamos la vida. ¿Por qué? Porque si bien antes del pecado de Adán y Eva, el hombre tenía un desafío enorme porque había un fruto ahí prohibido, y sabemos que lo prohibido siempre está la tentación. Entonces el hombre quería saber, quería acceder a ese árbol. Ahora hay muchos comentarios respecto a qué es lo que realmente, en qué consistía ese árbol. Pero incluso si lo miramos literalmente, sin profundizar demasiado, miren el texto, cómo se llamaba el árbol. Etzadat Tov Barra. Es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Explica Derech Hashem lo que el hombre quería hacer, que quería ser como Dios. Lo que Adán y Eva querían hacer, en definitiva, era acceder a lo único que ellos no tenían, que era saber la verdad absoluta del mundo. Saber el bien y el mal, así como lo sabe Dios, así lo querían saber ellos. Comieron de este fruto. Insisto, acá se puede profundizar muchísimo, pero no tenemos tiempo ahora, no es el foco de esta clase. Pero frente a ese error que comete Adán y Eva, Dios cambia la estructura de cómo el hombre enfrenta su vida. Una alegoría para entender esto es que la tentación antes, este árbol, era un árbol que estaba fuera del hombre, ¿sí? El hombre sabía que no podía comer de él, pero estaba fuera, la tentación estaba fuera, la serpiente que seduce al hombre y a la mujer para que coman la serpiente le habla desde afuera al hombre. Cuando el hombre come de este árbol, dice los comentaristas dicen, es como que ese desafío, ese objeto prohibido, lo internalizó, lo hizo parte de él. El resultado es que nosotros ahora, posterior a ese pecado, cuando tenemos que tomar una decisión, nosotros tenemos la versión correcta de lo que hay que hacer y la incorrecta, ambas están adentro de nosotros. Y entonces resulta más difícil todavía elegir bien. Si afuera nos confundimos, imagínense si está adentro. ¿Qué significa adentro? Significa que es una voz que me es difícil distinguir, ¿sí? De dónde viene. Y hablamos un poquito antes, en otras clases, sobre cómo tratar de entender esta idea de lo que se llama Yetzer Hatov y Yetzer Hara. Esta inclinación que yo tengo, que me lleva a hacer el bien, y la inclinación que me lleva a hacer el mal. Lo que dijimos en su oportunidad es que nosotros no somos tontos, aunque somos bastante inteligentes y sofisticados. Lo que pasa es que nuestro yetzer, nuestra fabricación mental, tanto para lo positivo como para lo negativo, se alimenta de mi misma capacidad. O sea, mi capacidad y mi claridad para ver las cosas como son y correr hacia las cosas permitidas es la misma fuerza y energía que yo también puedo usar para correr y perseguir las cosas prohibidas. Entonces, si bien yo puedo razonar y distinguir bastante bien en un momento dado qué es lo que tengo que hacer, el Yetzer Hara, este aspecto negativo que está dentro mío, utiliza los mismos recursos míos para poder confundirme. Perdón, es alergia, supongo. Y entonces el desafío es enorme. Y el Talmud, la Guemará, trae una receta así fácil. Dice el Talmud, Masejet Sanedrín, trae una historia y dice en relación a lo que la Torá cita cuando hablamos de Shema Israel. Dice, Besamtem et dvarai ele al levavchem ve'al nafshechem. Dice, vas a poner estas palabras sobre tu corazón y sobre tu alma. Se refiere a la Torá, que la Torá la vamos a poner sobre nuestro corazón. ¿Sí? Dice entonces, el Talmud dice, esto significa que la Torá es un sam-tam. Un sam es como una droga. Tam significa simple, perfecto, integral. ¿Sí? Y dice, es como que, dicen los comentaristas, es como que la Torá fuera un antídoto perfecto para curar todas las cosas.
Y entonces el Talmud trae una parábola, y la parábola es la siguiente. Dice, había un rey, todas las historias tienen un rey, ¿no? Había un rey que le causó a su hijo una herida bastante complicada, bastante seria, eh, pero no lo dejó ahí simplemente desangrándose, sino que el rey le procuró a su hijo un medicamento, le dio una crema, ¿ok? Y le dijo al hijo que mientras se ponga esa crema y ese vendaje sobre la herida que él le había causado, va a estar protegido de cualquier cosa que pase. Pero le advierte, le dice, si te quitas este vendaje, cuidado, que esa herida va a quedar expuesta y se puede infectar y te pueden pasar todo tipo de cosas terribles. Esa es la parábola. De alguna manera lo que está diciendo Hashem, si entendemos un poco esta parábola por dentro, la herida que el rey causó a su hijo es el Yetzer Hará que Hashem depositó en cada uno de nosotros. ¿Sí? Hashem es el rey, nosotros somos sus hijos, y Hashem depositó en nosotros, adentro nuestro, este Yetzer Hará. Y este Yetzer Hará, entonces, que está adentro, es como una enfermedad. Es algo que, digamos, en sí mismo no es malo, pero podría causarnos muchas complicaciones. La herida en sí a veces ni siquiera duele tanto. Lo complicado es que esa herida se puede infectar y esa infección finalmente lo ale y no puede causar la muerte. Entonces, el Yetzer Hará no es malo per se, nada más hay que cuidarlo. Entonces, siguiendo la parábola, Hashem le dice a este rey, le dice al hijo, no te preocupes, yo te di la Torá, que es el Samtam. Te di la Torá y aplícala sobre esta herida y entonces vas a estar protegido. De esa manera lo que uno entiende es que la Torá es el elemento que nos asegura que no vamos a desviarnos del camino. Así pareciera del texto, así pareciera esta parábola, que si yo tengo Torá, vamos a entender qué significa tener Torá, pero si yo vivo con la Torá, entonces soy inmune a las complicaciones de esta herida. ¿Qué significa ocuparse de la Torá? Hay varias formas de entenderlo. Uno es cumplir con los preceptos de la Torá, otro es ocuparme de estudiar la Torá. También es un precepto estudiar Torá, pero el estudio de Torá en sí mismo también tiene una capacidad increíble de ayudarnos. Entonces, ¿cómo se entiende esta parábola? ¿Cómo se entiende que yo deba cuidar mi herida, protegerla con este samtam, con la Torá encima, permanentemente? Si, por ejemplo, sabemos que si yo tengo una herida y la protejo con un vendaje, y está bien hermética, pero 2 o 3 veces al día me lo quito este vendaje. No sé, yo me acuerdo, en un momento uno de mis hijos tenía que jugar y tenía una venda puesta porque se había lastimado algo. Y claro, le incomodaba para poder jugar. Entonces, ¿qué hizo? Se lo quitó para poder jugar. Y claro, como se le quitó el vendaje, encima se lo quitó en el peor momento, porque cuando quería hacer deporte, pero le molestaba, entonces se lo quitó. Y al quitárselo cuando estaba haciendo deporte, ¿qué pasó? Obviamente, se lastimó el triple, ¿sí? Se complicó muchísimo más la herida que tenía previamente. Pero ¿qué pasa si yo tengo esta herida? Tengo este Yetzer Hará y lo cubro con Torah. Por ejemplo, ahora estamos estudiando Torah, ¿sí? Entonces, ahora no hay duda que, digamos, yo podría estar protegido, porque mi cabeza está ocupada en estudiar cuál es la voluntad, cómo Dios quiere que yo viva la vida. Y en ese contexto que yo estoy ocupando mi mente y mi acción en esto, estoy protegido, la herida está, no le pasa nada. Lo que pasa es que después de esto, yo voy a ocuparme de mi trabajo, por ejemplo. Y uno puede decir, no, porque mi trabajo me molesta, no puedo estar todo el tiempo con los libritos mientras estoy en mi trabajo. Entonces, cuando trabajo voy a dejar el libro a un lado. Si dejo el libro a un costado, es como que me quito el vendaje. Y me lo quité porque ya no podía seguir ocupándome de la Torá. Y en ese minuto me quité el vendaje, y ese es el minuto en que empiezan los problemas. Entonces, ¿cómo podemos entender esta parábola aplicada a la vida real? Aplicada que, de vuelta, es fácil vivir enfocado cuando estoy enfocado. O sea, cuando veo las cosas con claridad, nadie se equivoca.
Sí, el problema es cuando salgo de esa zona protegida. ¿Cómo lo hago? Para mantener el foco, para mantener las prioridades bien claras, aun si el entorno no es el entorno de laboratorio que yo quisiera tener. Entonces, para responder esta pregunta, tenemos que profundizar bastante respecto a qué significa y qué representa la Torah para nosotros. ¿Qué es la Torah? Torah literalmente significa una guía. Torah es un instructivo, es una guía para algo, ¿sí? Es como el manual, es el manual de, ¿sí? La Torah de mi teléfono es el manual que explica cómo usar mi teléfono. La Torah que nosotros recibimos, estos 5 libros que recibimos Moshe Rabbeinu, nosotros hemos preservado hasta el día de hoy, esos libros son Torat Haim, es el manual de la vida. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que ocuparse en estudio Torah para no sucumbir al Yetzer Hara, tenemos que entender que el mensaje ahí es mucho más profundo que simplemente estar haciendo mitzvot o simplemente estar estudiando Torah. Yo no puedo estar cumpliendo mitzvot todo el tiempo. Si bien yo quiero ser una persona súper generosa con el prójimo, no puedo estar todo el tiempo dándole. Porque hay momentos en que duermo, hay momentos en que me ocupo de mis cosas, tengo que trabajar, tengo con mis hijos. No puedo estar todo el tiempo haciendo mitzvot. Y tampoco puedo estar todo el tiempo estudiando estos libros y compartiendo Torah. Entonces, ¿a qué se refiere la parábola del rey y con el Sam Tam? Esta medicina perfecta, Tam. Tamin Tiyem Hashem Elokehem. Tam, la palabra Tam, que tiene varios significados en hebreo. Tam significa completo, significa simple. En la acepción de completo, yo creo que se entiende bastante mejor cuál es la manera que tenemos que entender, cuál es el lugar que debiese ocupar la Torah en nuestra vida. La Torah debiese ocupar toda nuestra vida. La verdad, les podría decir otra cosa, pero no. El judaísmo dice que una persona que quiere realmente tener un camino más espiritual, la espiritualidad no se da en algunos momentos del día. La espiritualidad no se da solamente cuando estoy inspirado. La espiritualidad debiese darse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Pero cómo lo hago? Y aquí, mis amigos, yo creo que hay que entender un principio que diferencia muchísimo el judaísmo de otras religiones. Porque nosotros entendemos que la espiritualidad y el mundo material no son dos cosas separadas. Aparentemente son cosas distintas. La materialidad es palpable, está ahí, es indudable para todos. Sin embargo, la espiritualidad es invisible y de hecho muchos la niegan. Sin embargo, nosotros pensamos que la espiritualidad y la materialidad son una sola cosa. Entonces, cuando yo estoy ocupándome de mi trabajo, cuando el campesino está arando la tierra, ¿es eso algo espiritual? Él puede sentirse que está haciendo algo espiritual, está viviendo la Torá cuando está, imagínense, 40 grados de calor, el sol ahí, mediodía, y el tipo está transpirando, agotado, y está ahí arando la tierra. ¿Es esa una acción espiritual? ¿Es eso Torá? Y la respuesta es, depende. Depende de cómo yo vivo mi oficio. Depende de cómo yo encaro cada cosa, cada oportunidad, cada espacio de mi vida. Yo tengo en mi vida un montón de cosas. Yo estoy con mi familia, yo hago deporte, yo trabajo, yo me río, yo descanso, yo profundizo, yo discuto. En todas esas dimensiones, nuestra Torá Kedoshá tiene algo que decirnos. En todas esas cosas, yo tengo algo, digamos, la Torá tiene algo que decirme, la Torá tiene algo que aportarme. No necesariamente, no estoy hablando únicamente de alajá, de ley. Es verdad, cuando estoy haciendo negocios, yo tengo que saber que hay cosas que están permitidas, cosas que están prohibidas. El soborno está prohibido, mentir,
está prohibido, hay que entender que es mentir y que no, pero mentir está prohibido. Hay el robo, yo no puedo robar. Naturalmente que existen alajot, existen leyes sobre cómo trabajar. Pero aún más allá de las leyes, existe lo que se llama la ashkafá. Existe la manera, los ojos, el cristal con el que yo estoy mirando mi oficio. Ahí también hay Torah. ¿Qué representa para mí el trabajo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me toca a mí estar con 40 grados de calor, arando la tierra, y otro señor está con el aire acondicionado en una oficina? ¿Por qué a mí me toca lidiar con este tipo de clientes o trabajadores o jefes y al otro le toca de otra manera? ¿Cómo yo enfrento cada espacio de mi vida? ¿Cómo enfrento un partido de fútbol? ¿Sí? Hay dos partidos muy distintos, el partido de fútbol con Torah y el partido de fútbol sin Torah. El partido de fútbol con Torah es un partido de fútbol que yo estoy jugando porque necesito hacer ejercicio, porque me divierte, porque quiero compartir con la gente. Pero cuando yo lo hago desde una perspectiva de Torah, voy a tener cuidado de no agredir a otro, porque mi espacio de entretenimiento no puede ser a costa del dolor de otro, por ejemplo. Y yo tengo que entender que Dios también me da ciertos marcos generales valóricos sobre cómo conducirme en el deporte. Y entonces voy a intentar vivir mi experiencia deportiva, tratando de conectarme. Tengo un amigo, quien quiero mucho, no sé si va a escuchar esto o no, pero eh, él corría maratones y corría ultramaratones, y él me cuenta que él descubrió a Hashem corriendo. O sea, ¿cómo? No hay nada más físico y mundano que correr. O sea, no, porque cuando tú corres, al principio estás cansado, pero cuando estás en buen estado físico, el hecho de estar en actividad constante durante un periodo largo de tiempo, hay carreras que pueden durar 12 horas, ¿ok? Me decía, cuando ya llevas mucho rato corriendo, hay un momento en que tu mente entra en un estado diferente de conciencia. Y en ese estado es como que tu cuerpo flota, el cuerpo es como que corre solo, me decía. Es como que las piernas andan solas, no estás pensando en tus piernas. Luego de pronto me dice, te desconectaste de tu cuerpo y tú eres únicamente alma. Y en ese espacio tu mente empieza a volar y empieza a irse a lugares muy extraños. O sea, y ahí yo encontré a Shem. ¿Alguien encuentra a Shem haciendo deporte? Hay otros que de hecho se olvidan de Shem cuando hacen deporte. Conozco una persona que a través de hacer negocios logró encontrar a Shem. ¿Cómo? Porque me dijo que toda su vida había lidiado con gente que tenía muy pocos escrúpulos. Hasta que estaba con una persona que, él me decía, él tenía mucho dinero y estaba a punto de cerrar un negocio con alguien que necesitaba ese negocio, alguien para el que ese negocio significaba una diferencia del cielo a la tierra en cuanto a las cosas materiales. Pero justo el cierre del negocio iba a ser en Shabbat. Entonces me cuenta esta persona, que no era observante para nada, me dice, de pronto me llaman una hora antes de ir a firmar el negocio, me llama la persona que tiene que firmar el negocio, que la firma era como un viernes a las 5 de la tarde, y me llama esta persona y me dice que no puede ir a firmar porque Shabbat empieza a las 6 de la tarde y él tiene dudas de si va a alcanzar a estar a tiempo en Shabbat o no, y entonces prefiere no firmar para no arriesgarse a romper el precepto sagrado de Shabbat. Entonces me dice este hombre, me dice, y yo estoy hablando y le digo, usted, tú estás loco. Tú me estás diciendo que quieres firmar el lunes, pero de acá al lunes pueden pasar 1000 cosas, porque yo podría hacer este negocio con otro. Y entonces me dice este hombre que el otro con el que iba a hacer el negocio le dice, estoy dispuesto a correr el riesgo. Y entonces, este hombre que no era observante ni nada, dice, en ese minuto me di cuenta que el Shabbat de él valía más que toda la plata que yo le podría entregar. Ese fue el mensaje que él me entregó. Él me dijo que por Shabbat estaba dispuesto a perder todo el dinero, toda la ganancia de este negocio que yo podía hacer con él. Entonces me di cuenta que más vale que yo explorara qué era este Shabbat por el que esta persona estaba dispuesto a perder todo el dinero que yo tenía. Vemos que yo puedo darle un sentido de Torah, yo puedo buscar y encontrar la espiritualidad en cualquier cosa que estoy haciendo. Eso es lo que esta parábola quiere enseñarnos cuando dice que el secreto para no perder el foco es vivir
con la Torah. La asok bedivrei Torah. La asok, ocuparse de algo, una ocupación, es algo que uno hace permanentemente. Incluso cuando no lo estoy haciendo, yo igual estoy ocupado de eso, como mis hijos, por ejemplo. Uno no está educando a los hijos solamente cuando está con los hijos. Los que somos padres sabemos que uno está todo el tiempo pendiente en qué está mi hijo, qué estará haciendo y qué puedo hacer para mejorar su educación y cómo lo puedo apoyar. Eso es estar ocupado. Cuando yo estoy ocupado permanentemente de no perder el foco. Cuando el foco para mí es tan importante que entonces lo pongo en el centro de mi vida y ahora todas mis actividades las oriento hacia ese foco, entonces no me puedo perder del foco porque el foco es parte de mi camino. La pérdida de foco está justamente cuando yo tengo caminos alternativos y que me llevan a destinos distintos. Entonces, y solo entonces, yo puedo perder el foco. Pero cuando el único camino que yo tengo es ese, y cuando todas mis acciones, todas, las recreativas, las laborales, todas, van encaminadas a ese mismo objetivo, entonces es mucho más fácil mantenerme coherente. Es difícil administrar demasiadas cosas muy importantes, ¿sí? Uno tiene que tratar de tener una cosa muy importante y el resto alinearla en torno a eso. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente es lo que yo estoy poniendo en el foco? ¿Cuál es realmente mi centro? ¿Qué es lo que yo podría buscar y decir, esto es lo que para mí es lo número uno? Hay gente que dice, no, lo más importante para mí son mis hijos. Y yo digo, yo creo que eso es importante, pero no sé si ese es el centro de tu vida. Yo creo que eso es un elemento de tu vida, pero tus hijos, por ejemplo, no son tu vida. ¿Y en dónde uno puede ver eso? En padres, por ejemplo, que los hijos se casan y se van de la casa, ¿no? Y mucha gente en ese minuto entra con una crisis terrible, porque ya los hijos están todos casados, están haciendo la suya, con suerte y me escuchan. En ese minuto yo digo, entonces, ¿cuál es el centro de mi vida? No, mis hijos todavía. Pero ni me escuchan mis hijos. ¿Cuál es tu vida? Tú también tienes una identidad más allá de tus hijos. Ahora bien, puede ser que dentro de tu identidad, dentro de tu foco, están tus hijos presentes. Entonces, tus hijos son parte de esa estrategia, pero son parte porque tu destino incorpora a tus hijos dentro de ese destino. Tus hijos no compiten con tus prioridades, son parte de tus prioridades. Tu trabajo no es una amenaza para tus hijos, porque tu trabajo también lo haces por tus prioridades. Cuando todo lo que estoy haciendo se enmarca en mi camino de desarrollo espiritual, en mi camino de crecimiento y de cercanía con Hashem, de alcanzar todo mi potencial, cuando ese es mi foco, entonces ya sé que estoy estudiando Torah, o estoy haciendo mitzvot, o estoy haciendo otras cosas, yo puedo mantenerme todo el tiempo conectado con esos valores. Y entonces voy a poder pedirle a Hashem que me ayude a que esta protección, esta venda, esta cremita que me puse sobre esta herida, me proteja de todas las cosas que pueden pasar. Hay tantas cosas que pueden salir mal, pero no hay nada imposible para Hashem. Entonces, si yo me conecto con Él, y si estoy permanentemente conectado con Él, entonces no tengo tanto miedo de perder el foco y voy a estar caminando siempre hacia la dirección que yo quiero ir. Dios quiera que podamos entender cuál es nuestro destino y a partir de eso entender que la Torah es Torat Haim y que la Torah no se vive únicamente cuando estoy rezando o únicamente cuando estoy haciendo una buena acción. La Torah yo debería vivirla siempre. La espiritualidad, mi neshama y mi vida no son dos cosas separables, son una sola cosa. Cuando yo entienda eso, cuando entienda que Hashem Echad, Ushemo Echad, que Hashem es uno y las cosas son simples, me voy a dar cuenta que la confusión está en cuanto yo mismo me complico las cosas. Así como Ama Rishon, él mismo se complicó, él comió un fruto que no tenía que comer y se complicó él y todas las generaciones después. Nosotros solos nos hacemos la vida difícil, la vida fácil, la vida simple. Dejemos nosotros de encontrarle problemas y miremos la simpleza, la pureza de lo que representa estar con Hashem en nuestra vida y tener un destino, un foco, un sentido espiritual que alinee todas las cosas que hacemos y nos dé energía para seguir luchando en este entorno que a veces es un poco difícil. Que tengamos todos Shabbat Shalom,
que podamos conectarnos con Parashat Bereshit y estar siempre enfocados y protegidos para seguir creciendo y siendo cada día más íntegros. Shabbat Shalom a todos.